Hay un concepto en la hermenéutica que se llama el círculo hermenéutico. Y el círculo hermenéutico se ha ido desarrollando y yo estoy dando mi propia explicación, tomando algunos conceptos que se han desarrollado a través de los siglos. Empezó con un círculo muy sencillo. Spinoza, creo que fue él quien desarrolló la idea, y aquí hablaba de interacción. Es un círculo y que vas dando vueltas en el círculo para llegar al significado de un texto. Y el círculo original era el círculo con dos partes interactuando entre partes del texto y todo el texto. Y es un concepto pues sencillo diciendo que el texto, hay que analizar el texto, pero también hay que tomar el total. Entonces entre partes y la totalidad hay interacción. ¿Y dónde está el significado? El significado no está solamente en las partes, en una forma atómica, como pues cada partecita tiene un significado, pero la totalidad tiene, y la interacción de las partes y la totalidad, ahí está el significado. Ni en la totalidad ni en las partes, pero en la interacción de los dos aspectos. Y luego podemos pensar en lo que es todo el texto. Todo el texto incluye, si pensamos en todo el texto, incluye el contexto canónico, en nuestro caso. Contexto canónico, ¿qué es? Es ¿dónde está en la Biblia? ¿Está en el Pentateuco? ¿Está en los profetas? ¿Está en los evangelios? ¿Es una carta? ¿Es carta de Pablo? ¿Es Apocalipsis? ¿Cuál parte de Apocalipsis? Entonces, es el contexto canónico. También la función dentro del libro. Podemos decir que es una parte de Isaías. ¿Cuál parte de Isaías? Porque la primera parte de Isaías, 39 capítulos, es juicio, y luego 40 a 66 es promesa y esperanza. Entonces, ¿cuál es la función de este texto en Isaías? Pero hay partes de promesa en la parte de juicio y viceversa. Entonces, ¿cuál es la función en el libro? Por ejemplo, Isaías 6, el llamado de Isaías. ¿Cuál es la función? Pues tiene una función importante, lo establece como profeta, predicando a gente necia, y luego predica 60 capítulos más, da el contexto del resto. Género literario. El género literario es narrativa, es apocalíptica, es parábola, es poema, es canción. Entonces esto afecta, es parte de todo el texto. ¿Quién es el autor? El autor de todo el texto. ¿Cuál fue la audiencia original? ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿Qué estaba pasando cuando Isaías predicaba? Pues los babilonios estaban amenazando. El contexto cultural. ¿Qué idioma, qué prácticas, qué dinero, qué horario, qué calendario, todo eso? Entonces hay mucho cuando hablamos de todo el texto. No estamos hablando solamente de texto del párrafo, el enunciado dentro del párrafo. Estamos hablando de eso, pero estamos ampliando los contextos y viendo todos los contextos que podamos contemplar. Y ahora aquí nos agregamos a nosotros mismos, nos metemos en el círculo. Gracias. Y la verdad, no iba a decir gracias a los postmodernistas, pero la verdad, ellos no fueron los primeros en descubrir que el ser humano no es neutral. O sea, ya sabíamos eso. Entonces, pero ellos han hecho muy público este hecho. Nosotros los lectores, ¿cuál es nuestro contexto histórico? ¿Cuál es nuestro contexto cultural? ¿Cuál es la audiencia actual a la cual vamos a comunicar esta predicación? ¿Y cuáles son nuestras perspectivas personales o grupales? ¿Cuáles son nuestros prejuicios?
¿Cuáles son los valores de nuestro grupo racial, cultural, lingüístico, etcétera, etcétera? No es parte del texto, pero afecta cómo leemos el texto. Entonces, no sé, un ejemplo, ¿qué sería? A lo mejor alguien que es asiático lee el texto diferente a un europeo. Un europeo, cuando Pablo llega a Filipos, está brincando porque el Evangelio llegó a Europa. Entonces, pero un africano está celebrando porque ese eunuco de Etiopía recibió el Evangelio, ¿no? Entonces tiene un impacto diferente, digamos, un texto que otro. Entonces no cambia el significado del texto, pero tenemos que estar conscientes de cómo estamos encontrando ese texto nosotros. Bien, como Lutero enfatizó, el Espíritu Santo, iluminar la mente, es el principio espiritual o el principio psicológico de Lutero, que el Espíritu Santo tiene que iluminar nuestras mentes, porque si regresamos aquí y solamente nosotros con nuestros prejuicios vamos al texto, peligro. Pero si el Espíritu Santo puede tomar todo lo que somos y utilizarlo para que podamos entender mejor, pues excelente. Bien, y la última cosa es la iglesia durante todos los siglos. Y otra vez, la iglesia tiene su contexto histórico, su contexto cultural, la audiencia en su momento y las perspectivas personales o grupales. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que nosotros también aprendemos de los antepasados, los que interpretaron antes que nosotros, y también los tomamos en cuenta. No estamos llegando al texto como por primera vez. Bien, y pues este es podemos decir, este es mi círculo, o sea, yo agregué todo a este círculo y no hay necesariamente un orden. No es simplemente, no es que, pues, no estoy dando una receta, empiezas aquí y luego sigues acá. Es una interacción. Entonces, a lo mejor ya no, el círculo a lo mejor ya no sirve. O sea, porque hay interacción, pues, partes del texto con la iglesia durante los siglos, pues el Espíritu Santo informa todo el proceso. Entonces, no es un método, pero es como tomar en cuenta el conjunto de interactores, de jugadores en la interpretación. Bien, el círculo de hermenéutica. Ahora vamos a hablar de algunos principios básicos. Durante el curso vamos a estar hablando de principios, pero vamos a hablar de algunos principios primordiales el día de hoy y vamos a terminar con estos principios. Sola la Biblia es infalible. ¿Por qué? Porque solamente la Biblia es palabra de Dios. Dios es infalible. Y por lo tanto su palabra es infalible. Y si decimos que solo la Biblia es infalible, estamos diciendo que la iglesia no es infalible. Estamos diciendo que nuestros teólogos favoritos no son infalibles. Y estamos diciendo que nosotros no somos infalibles. Solo la Biblia. Entonces, ¿qué requiere este hecho? Requiere humildad de nuestra parte. Humildad porque no debemos elevar las opiniones o las interpretaciones humanas al mismo nivel. Sin embargo, a la medida que las interpretaciones sean buenas y válidas y necesarias, son palabra de Dios. Entonces aquí hay una postura humilde, pero al mismo tiempo, a la medida que sean buenas interpretaciones, son autoritarias. O sea, tienen la autoridad de palabra de Dios. No por ser nuestra opinión, o de Calvino, o de fulano, sino porque realmente es el significado del texto. Segundo principio es que no somos ni los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. Y aquí a veces nuestro principio de sola escritura de los protestantes
no se entiende bien o no se practica bien, porque no estamos diciendo que la única herramienta que utilicemos es la Biblia. Estamos interpretando en comunidad con la iglesia. Por eso incluí en el círculo hermenéutico, incluí la iglesia durante todos los siglos. Estamos interpretando como parte de un cuerpo histórico. Y por eso nosotros recurrimos a los mejores intérpretes del pasado. Leemos los comentarios, leemos los sermones de los antepasados para ver qué decían ellos. Otra vez. ¿Por qué? No, porque otra vez tenemos que ver contexto. Yo saqué el día de ayer dos comentarios de la carta de Pablo a los Gálatas. Saqué de Juan Crisóstomo, más o menos los años 400, y saqué Martín Lutero, los años 1500. Y yo empecé a ver y reflexionar cuál era el contexto de cada uno. Y el contexto de Crisóstomo, él estaba batallando con herejes, con arrianos, con marcionistas, y si sabemos de su historia, estaba en Constantinopla, a veces favorecido, a veces exiliado por los emperadores. Y luego pensando en Lutero, Lutero estaba combatiendo el legalismo y el tradicionalismo de la Iglesia Católica Romana medieval. Es otro contexto. Entonces los dos son buenos comentarios y hay que leerlos, pero podemos ver lo que decía un buen expositor en su momento y en su contexto. Bien. Un principio primordial también es la Biblia interpreta la Biblia. Es la herramienta mayor para interpretar. Si solo la Biblia es infalible, entonces el intérprete infalible de la Biblia es la Biblia. El catecismo, o más bien la Confesión de Fe de Westminster, en su primer capítulo, 9º párrafo, tiene este principio hermenéutica o hermenéutico. Dice: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado es múltiple, no es múltiple, sino uno solo, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Pues aquí, este párrafo de Westminster es su párrafo hermenéutico. Hay otros que tienen que ver, pero aquí se declara muy abiertamente cómo debemos practicar la hermenéutica. ¿Y qué dice? Usar textos más claros para interpretar textos menos claros. Y muchas veces la interpretación herética, la interpretación idiosincrásica, la interpretación individualista, la interpretación novedosa, muchas veces empieza con un texto menos claro. Y lo que hace es que da una interpretación a ese texto, y a lo mejor es una interpretación posible de ese texto, aislado, posible. Pero a la luz de textos más claros es una interpretación imposible. Y lo que hace ese estilo de interpretar es toma un texto menos claro, da una interpretación y luego va a los textos más claros y fuerza que los textos más claros y el resto de la Biblia quepa dentro del molde novedoso. Y aquí está diciendo no, es ilógico, es peligroso hacerlo así. Más bien debemos ir al texto claro y luego leer el texto menos claro a la luz de él. Y aquí dice parentéticamente, cuyo significado no es múltiple sino uno solo. ¿Por qué dice eso? Contra el cuadripartito. Exacto. ¿Su contexto qué era? Pues su contexto era en contra de los excesos de la interpretación medieval de la Iglesia Católica Romana con su interpretación cuatripartita. Ok, bien. Ahora, relacionado con este principio de la
de que la Biblia interpreta la Biblia es lo que se llama la analogía de la fe. Es casi lo mismo que lo anterior, pero la analogía de la fe dice que la interpretación de un pasaje tiene que concordar con el cuerpo de doctrina enseñada en toda la Biblia. Y en un sentido, este principio de la analogía de la fe es una interpretación dogmática, una interpretación teológica. A lo mejor dogmática no es la palabra, dogmática en sentido de teología sistemática, no en sentido de golpear la mesa y yo tengo toda la razón. O sea, en el sentido del dogma, de la teología. Es decir, que si una interpretación de un texto no concuerda con la teología de toda la Biblia, la doctrina desarrollada en toda la Biblia, pues no es una interpretación válida. Tenemos que comparar y tenemos que someter cada interpretación a la analogía de la fe. Es la expresión oficial que se utiliza. Y lo que se presupone aquí, se presupone una unidad de mensaje en toda la Biblia, la cual a la vez presupone un autor divino detrás de toda la Biblia. Sin estas presuposiciones la analogía de la fe no funciona, y por lo tanto los críticos modernos que no tenían confianza en la inspiración de la Biblia, pues podrían interpretar la Biblia en muchas formas contradictorias y podían contraponer una parte a otra parte. Al mismo tiempo, es importante reconocer la progresión histórica de la Biblia y la revelación progresiva en la Biblia para aplicar la analogía de la fe, para no forzar que los textos anteriores hablen con la misma claridad que los textos posteriores. Por ejemplo, hay apariencias del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas. El ángel del Señor aparece y a veces parece que es un ángel, a veces parece que es un hombre, a veces que parece que es Dios mismo. ¿Quién es? Pues es misterioso, no sabemos exactamente quién es, pero ya vemos que en el Nuevo Testamento Dios se revela, se manifiesta como Jesucristo, Dios encarnado. Y algunos intérpretes luego quieren tomar la exactitud del Nuevo Testamento, de la encarnación, y forzar que esas manifestaciones en el Antiguo Testamento tengan la misma claridad y decir, fue Jesucristo. ¿Puede ser? No sé, o sea, puede ser, no es imposible. Sin embargo, pues a lo mejor es fuera de orden, porque Jesucristo fue revelado en la carne en el primer siglo. Entonces, no debemos forzar, por eso debemos reconocer que la Biblia va aclarándose y no forzar que haya tanta claridad antes cuando llegó la claridad después. Sí, David, ¿ibas a decir algo? Es lo que llaman teofanías. Sí. Cuando aparece, como en el caso del horno de fuego de Babilonia, como en el caso de cuando le dio los diezmos Abraham al rey de Salem, y bueno, varios episodios bíblicos, es lo que llaman que era Cristo mismo. Es algo que llaman teofanía, que fueron apariciones antes de la encarnación, pero forzadas. Sí, o sea, teofanías, algunos quieren decir cristofanías o angelfonías, o sea, apariencias de un ser, y por eso digo, hay ambigüedad en el Antiguo Testamento. ¿Quién era? O sea, y comían ahí con Abraham como hombres, y comían ahí, entonces, ¿quiénes eran? Y luego desaparecen, y hay ambigüedad. Y estoy diciendo que a lo mejor tenemos que poder vivir con algo de ambigüedad. ¿Por qué? Porque la Biblia va aclarando más y más. Entonces, a lo mejor no podemos decir con tanta claridad quiénes fueron.
fueron manifestaciones divinas, pero ya sabemos que la manifestación máxima ya pasó en Jesucristo. Y lo único que estoy diciendo con este ejemplo es que no hay que convertir Génesis en el Evangelio de Mateo. O sea, no tiene el mismo propósito, no es la misma claridad. Está preparando el camino, diciendo que Dios está entre los hombres. Y luego Emmanuel llega siglos después. Y Dios sí está entre los hombres, uno de nosotros, Dios con nosotros. Pero estoy diciendo que la analogía de la fe, claro, debemos interpretar las teofanías a la luz de la encarnación. Está perfecto. Muy bien. Pero no debemos forzar que toda la Biblia sea plana. La Biblia se va abriendo y revelándose. Bien. Y otro principio, el contexto es primordial. Y este principio tiene muchas implicaciones, pero van a escuchar contexto, 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 contexto. Hay un dicho, pues sencillo, pero tiene su chiste. Un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Okay? Entonces hay que ver el contexto siempre. Y vamos a estar hablando de contextos. Y a lo mejor debemos decir aquí, los contextos son primordiales. Si una interpretación era imposible en su contexto original, todavía es imposible. Es una manifestación o una aplicación de este principio de que el contexto es primordial. Y esto es un chequeo de una interpretación. Si esta interpretación era imposible en el contexto original, pues es imposible. Entonces debemos buscar otra interpretación. No estamos restringidos. Voy a plantear la idea ahora. En 8 días varias semanas vamos a estar desarrollando esta idea, pero voy a plantearla ahora. No estamos restringidos a lo que el autor original pudo contemplar, porque la historia de la redención es progresiva y revela verdades más amplias cada vez. Entonces, nosotros entendemos el Evangelio mejor que Abraham. Y no estamos, al leer Génesis, no estamos restringidos a lo que Abraham pudiera haber entendido. Sin embargo, si el autor original pudiera ver el resto de la historia de la redención, si él tuviera la misma ventaja que nosotros tenemos, debería poder reconocer nuestra interpretación como legítima. Un ejemplo: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Y qué entendió Abraham? Pues Abraham entendió que él creyó la promesa de que iba a tener un hijo de la promesa, y Dios lo aceptó. Perfecto. Y luego llegamos a Romanos, y Pablo cita eso como demostrando la justificación no es por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué sabía Abraham de la ley? La ley era 400 años después. No sabía nada de la ley. Sin embargo, si Abraham pudiera ver el resto de la historia y se llegara a ese texto en Romanos, diría: wow, esto es lo que pasó conmigo. Creí y fui aceptado como justo delante de Dios. Sin embargo, ya veo en el contexto que es mucho más que yo había contemplado. No es diferente, pero es más amplio. La manifestación es más amplia. Entonces, no estamos restringidos a lo que hubieran podido entender, pero nuestra interpretación debe ser algo reconocible para ellos, tomando en cuenta el resto de la historia. Último principio. Debemos interpretar con dependencia del Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Y aquí estamos llegando, realmente son dos principios. Uno es dependencia y otro es propósito. ¿En quién dependemos para llegar a
a la interpretación buena y necesaria, dependemos del Espíritu Santo. Por eso la interpretación es acompañada con la fe y con también la oración, pidiendo que Dios nos ilumine. ¿Y para qué? Para la edificación del pueblo y para la gloria de Dios. Y podríamos contrastar estos propósitos con otros propósitos egoístas para lucir como intérprete, como para demostrar qué tan picudo soy, para demostrar un entendimiento novedoso, para que la gente esté impresionada, para poder tener un renombre. O sea, hay muchos propósitos bajos, viles, egoístas, que no tienen que ver con eso, y hay que tener mucho cuidado con nuestras propias personas y nuestras motivaciones. ¿Para qué? ¿Para qué este curso? ¿Para qué este seminario? ¿Para qué todos los cursos aquí? Para que el pueblo de Dios sea edificado en la verdad y para que Dios sea glorificado en y por medio de su pueblo. 2000 años de tener la Biblia, que en un futuro próximo surja alguien que dé una interpretación diferente, complementaria, más amplia, porque es algo cerrado en el que, si la Biblia se cerró hace 100 años, o sea, todo el material que tiene, ¿es factible eso? Porque muchas veces es el problema de la interpretación, Sí. Pero hasta dónde va a llegar esa interpretación, ¿es indefinida? Sí, la cosa es muy buena pregunta, Pedro. La pregunta es si puede haber una interpretación novedosa y legítima. Y que esté acorde con todo. Exacto. Y tendríamos que decir que sí. Tendríamos que decir que sí. Y podemos pensar en la misma historia de la iglesia hasta ahora. Y podemos decir que así ha sido. Nuestro entendimiento de la Biblia ha crecido. Y al principio creció más rápidamente, los primeros concilios. Ahí estaban luchando con algunas doctrinas primordiales, pero no, si leen los primeros concilios, no se metieron mucho en la soteriología. Estaban trabajando con la teología y la cristología. Y la soteriología, había muchos problemas después con la soteriología, y podemos decir que no se aclaró suficientemente hasta la Reforma Protestante. Ahí estaba en semilla, ahí está en el Nuevo Testamento, pero podemos decir que Lutero y Calvino y otros realmente contribuyeron, no novedades, porque ahí está en la Biblia, pero contribuyeron nuevos entendimientos que se habían perdido o no se habían apreciado. Y podemos decir que a lo mejor los teólogos sistemáticos de las grandes confesiones de Westminster o de otros documentos sí contribuyeron al entendimiento de la Iglesia, de lo que es la Biblia. Y luego podemos decir que la teología de los holandeses, que enfatiza la progresión, eso fue como una corrección o un complemento a la teología sistemática. Entonces, un crecimiento en el entendimiento de la Biblia. Entonces, como protestantes tenemos que afirmar que sí. Aunque, a lo mejor va a ser menos cada vez. O sea, ¿por qué? Porque tenemos 2000 años aprendiendo. Y a lo mejor las contribuciones no van a ser tan dramáticas, tan grandes como el Concilio de Nicea o como Westminster o la institución de la religión cristiana o el entendimiento de Anselmo sobre la muerte vicaria de Cristo, fue como 1000 años después de Cristo, fue una contribución. Ahí está en Hebreos, ahora leyendo Hebreos es patente, y en otras partes, pero Anselmo tuvo que contribuir eso a nuestro entendimiento. Entonces, teóricamente sí, pero como digo, a lo mejor ya hemos estado en la escuela 2000 años, entonces a lo mejor el aprendizaje va a ser más lento, o sea, las contribuciones nuevas van a ser
menos dramáticas y menos frecuentes, pero sí, por eso estamos aquí. O sea, estamos tratando no solo de recapturar, sino también ver si hay algo que nosotros como cristianos de este siglo, a lo mejor podemos contribuir al entendimiento de la Biblia. Sí, Isaías. Bueno, complementando lo que dijiste sobre esa pregunta, yo creo que siempre va a pasar, porque como van cambiando los contextos de la cultura, los contextos históricos, todo, o sea, nosotros somos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Así es. Y entonces las partes de la Biblia que para otros eran a lo mejor más obvias, menos de repaso, a nosotros es necesario que sean mejor interpretadas o más profundizadas. Entonces, creo que en contexto, o sea, nuestro tiempo y nuestra cultura, igual ahora una cultura al otro lado del mundo va a ser otra cosa, pero siempre va a ser necesario. O sea, a nuestra cultura en 100 años cosas parecerán novedosas que a lo mejor para nosotros eran obvias. Porque si ellos cambian tanto, que como ha cambiado en 100 años o sea, piensen en 100 años atrás, como ha cambiado tanto, o sea, ahora esto siempre va a ser, o sea, claro. no es no, a lo mejor no damos pasotes, así como en los primeros 400 años, pero la cultura cambia tanto que es necesario y va a sonar novedoso algunas cosas, ¿no? Que eran obvias para otros. Exacto. Es muy buena observación, Isaías. Que como el mundo va cambiando, partes de la Biblia que no habíamos reflexionado mucho, a lo mejor van a llegar a ser muy importantes y vamos a entenderlas mejor, porque el mundo está forzándonos que reflexionemos sobre eso. Es muy buena observación. Sí. Y pienso, Larry, que un ejemplo bien obvio y bien sencillo era cuando Jesucristo le decía a los discípulos que al tercer día iba a resucitar y no lo comprendían. Que tiraran el templo y el tercer día él lo levantaba, el tercer día lo levantaba y él no comprendía a qué se refería. Así es. Pensaban que era el templo del edificio físico. Claro. Y luego, meses después vino la revelación plena de todo eso que él estuvo diciendo, ¿verdad? Exacto. Ellos mismos ahí comprendieron lo que meses antes les estuvo diciendo. Exacto. Pero quizás pienso que a lo mejor lo más fuertes, no sé, lo más fuertes revelaciones vengan cuando la segunda venida de Jesucristo. Entonces va a venir toda una nueva era del reino de Dios. Claro. No, y yo creo que, yo supongo que todas nuestras escatologías van a quedar muy cortas. Y vamos a decir, ya entendí, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen ejemplo. Cuando llegue al fin, yo creo que vamos a entender cosas que jamás entendimos. No sé qué, ¿no? Muy bien. Excelente. Isaías. ¿Cuál parte de Isaías? Porque la primera parte de Isaías, 39 capítulos, es juicio, y luego 40 a 66 es promesa y esperanza. Entonces, ¿cuál es la función de este texto en Isaías? Pero hay partes de promesa en la parte de juicio y viceversa. Entonces, ¿cuál es la función en el libro? Por ejemplo, Isaías 6, el llamado de Isaías. ¿Cuál es la función? Pues tiene una función importante, lo establece como profeta, predicando a gente necia, el que desarrolló la idea. Y aquí hablaba de interacción. Es un círculo y que vas dando vueltas en el círculo para llegar al significado de un texto. Y el círculo original era el círculo con dos partes interactuando entre partes del texto y todo el texto. Y es un concepto pues, sencillo diciendo que el texto, hay que analizar el texto, pero también hay que tomar el total. Entonces, entre partes y la totalidad hay interacción. Y donde está todo el texto incluye, si pensamos en todo el texto, incluye el contexto canónico, en nuestro caso. ¿Contexto canónico qué es? Es ¿dónde está en la Biblia? ¿Está en el Pentateuco? ¿Está en los profetas? ¿Está en los evangelios? ¿Es una carta? ¿Es carta de Pablo? ¿Es Apocalipsis? ¿Cuál parte de Apocalipsis? Entonces, es el contexto canónico. También la función dentro del libro.
podemos decir que es una parte de Hay un concepto en la hermenéutica que se llama el círculo hermenéutico. Y el círculo hermenéutico se ha ido desarrollando, y yo estoy dando mi propia explicación, tomando algunos conceptos que se han desarrollado a través de los siglos. Empezó con un círculo muy sencillo, Spinoza, creo que fue el significado. El significado no está solamente en las partes, en una forma atómica, como pues cada partecita tiene un significado, pero la totalidad tiene, y la interacción de las partes y la totalidad, ahí está el significado. Ni en la totalidad ni en las partes, pero en la interacción de los dos aspectos. Y luego podemos pensar en lo que es todo el texto.